Vamos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 68. Por cierto, Iglesia de Cristo, feliz cumpleaños. Hoy es el día de Pentecostés. Pentecostés celebramos el día que nació la Iglesia. Y es un poco lo que vamos a estar viendo hoy, pero desde un punto de vista diferente. No el punto de vista que normalmente tenemos, quizá, en cuanto a Pentecostés, para empezar por el texto, Salmo 68. ¿Cómo? ¿Vamos a hablar de Pentecostés partiendo de un salmo? ¿De un salmo de David? ¿Qué está pasando? Pues vamos a ver que tiene mucho que ver y vamos a intentar ver de una manera un poco más profunda o por detrás, desde otro prisma, qué es lo que está ocurriendo en Pentecostés. Algunos, bueno, muchos, la mayoría sabéis que yo soy muy de batallitas y de cosas históricas, así que me gustaría empezar hoy por algo que ocurrió el 2 de agosto del año 216 a.C. ¡Pum! ¿Qué estabas haciendo tú el 2 de agosto del año 216 a.C.? Pues no sé lo que estarías haciendo tú, bueno, sí sé lo que estabas haciendo, lo que no estabas haciendo, pero te voy a contar algo que estaba haciendo un personaje que se llamaba Aníbal Barca. Aníbal se le conoce como el que está entre uno de los 2 o 3 generales mejores, más brillantes de todos los tiempos, ¿vale? Aníbal era un general cartaginés. En este tiempo estaban en guerra los romanos y los cartagineses por el dominio básicamente del Mediterráneo occidental, ¿vale? Entonces, en medio de esta guerra, este Aníbal era un máquina y cogió un ejército, muchos cartagineses, pero tampoco tantos, sobre todo de mercenarios del norte de África, muchos mercenarios de la península ibérica, de lo que hoy es España, y con elefantes y con un ejército importante, pues se lanzó a Italia, a Roma, y allí se presentó con su ejército. Y después de infligir algunas derrotas estrepitosas a los romanos dijeron, no, esto hay que pararlo de todas, o sea, no podemos, esto no puede seguir así porque nos van a conquistar, se va a acabar Roma, imagínate, Roma, a las puertas del abismo. Así que reunieron un ejército soberbio, un ejército espectacular. Los historiadores hablan de alrededor de 100.000 efectivos. Una masa humana. Bajo las órdenes de los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Y en el oriente de lo que hoy en día es Italia, se llevó a cabo una batalla que, como digo, más o menos 100.000 los romanos, unos 50.000 los cartagineses, 2 contra 1. Era un ejército, se había levantado un ejército para aplastar a los cartagineses, para destruirlos. Y fue la batalla que se conoce como la batalla de Cannae. En esta batalla, es por esta batalla, sobre todo, que se conoce a Aníbal como quizá o el segundo o el tercero mejor general de todos los tiempos. Digo el segundo o el tercero porque algunos piensan que el segundo debería ser Lucio Cornelio Escipión, que es el que derrotó a Aníbal unos años más tarde en la batalla de Zama. Pero, en cualquier caso, es simplemente por esto. Pero Aníbal era un máquina absoluto. Básicamente, para no... Yo sé que a mí me encantan estas cosas, pero a algunos de vosotros os aburre tremendamente. ¿Cuál fue la estrategia de Aníbal en esta batalla? Pues, en el momento en el que el gran ejército romano fue a por ellos, lo que hicieron los cartagineses fue salir desbandados. ¡Hemos sido derrotados! ¡Madre mía! ¡Nos viene una ola humana! Entonces ellos fueron hacia atrás huyendo y los romanos dijeron ¡buah! ¡Que los tenemos! ¡Los vamos a masacrar! Se acabó la amenaza contra Roma y mientras tanto Aníbal estaba mandando a las alas del ejército que los rodeara y en un momento dado los que estaban huyendo se dieron la vuelta, habían rodeado completamente al ejército romano y fueron fulminados. De esos 100.000 hombres que había presentado el ejército romano, se habla de que por lo menos 70.000 murieron allí en la batalla. Otros 20.000 fueron tomados como prisioneros y solamente salieron corriendo, pudieron salir de aquella escabechina unos 10.000, un 10% del ejército romano. Fue una derrota sin paliativos, totalmente, es una masacre lo que ocurrió ahí.
Ahora, tal y como le decía a su hermano Aníbal, él sabía cómo tener la victoria, cómo obtener la victoria, pero no sabía cómo aprovechar la victoria. Hasta tal punto que esta debacle romana no resultó en la victoria cartaginesa. Vencieron en esa batalla, pero al final la guerra la vencieron los romanos. ¿Por qué? Porque una cosa es la victoria y otra cosa es la conquista. Son dos cosas diferentes. Y cuando hablamos en cuanto al Evangelio, lo que hizo Cristo, hablamos mucho acerca de la victoria de Cristo, ¿no? Y es verdad, espectacular la victoria de Cristo, lo que Él logró en el Calvario, al derrotar al infierno y a la muerte, en su muerte y en su resurrección, sí. Pero no hablamos mucho de la conquista, y eso es precisamente de lo que trata Pentecostés. Y eso es precisamente de lo que trata el texto que tenemos hoy entre manos. Así que vamos a leer el Salmo 68, los primeros 18 versículos. Dice así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él todos los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos, como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, reconcíjense delante de Dios, sí, rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocijaos siempre en él. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a la prosperidad, solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra. También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios. Tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella en tu bondad, oh Dios. Proveíste para el pobre. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Los reyes de los ejércitos huyen. Sí, huyen. Y las que se quedan en casa repartirán el botín. Cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas de oro resplandeciente. Cuando el Omnipotente dispersó allí a los reyes, nevaba en el monte Salmón. El monte de Dios es el monte de Basán, donde muchos picos es. El monte de muchos picos es, el monte de Basán. ¿Por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Los carros de Dios son miríadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en su santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones de entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor habite entre ellos, para que el Señor Dios habite entre ellos. Vamos a hablar. Señor, muchísimas gracias por la victoria de tu Hijo Jesucristo, muchísimas gracias por nuestra victoria en Él, Señor. Te pido que tú nos ayudes a entender la victoria, la conquista de Cristo, y te pido que tú nos ayudes a dar un paso adelante y que tú nos ayudes a ser parte de esta conquista, a unirnos a tu Hijo, a conquistar nuestra tierra. Ayúdanos, Señor, a tener una buena mentalidad, un buen corazón, una buena iniciativa siguiendo a tu Hijo Jesucristo en este sentido. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues este salmo es un salmo de David y yo creo que David desde un principio quiere poner a los lectores, en este caso desde luego los israelitas que primeramente leyeron o escucharon probablemente entonado este salmo, en un contexto apropiado de dónde quiere David que estemos situados, que situemos nuestra mente. El primer versículo es exactamente igual a un cántico de Moisés. Números 10:35. Levántate, oh Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es lo mismo que Moisés cantaba, es una marcha militar que cantaban los israelitas cuando estaban andando por el desierto. Así que ya tenemos el escenario, ¿verdad? Los israelitas como un ejército, marchando por el ejército rumbo a la tierra prometida. Y David lo repite para que ellos entiendan, esto es donde estamos. Así que el concepto es, los israelitas son un ejército que siguen a un Dios victorioso. Dice el versículo 2, como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Así que hay un ejército con un líder. La fuerza del ejército no está en el ejército. La fuerza y la confianza del ejército está en este campeón, en este líder, en este general que los lleva.
por medio del desierto, a cumplir la promesa. Y no solamente a cumplir la promesa, a aplastar a los enemigos de este pueblo y de este líder militar, de este campeón celestial. Así que este salmo podríamos decir que es un salmo marcial, es un salmo militar, habla de una guerra, habla de una batalla como la batalla de Canaán, de la que hemos estado hablando antes. Y en esta batalla no se deciden, igual que en la batalla que hemos visto antes, no se decide por la fuerza de los números, ¿no? No se decide por la potencia de los ejércitos. No. Se decide porque hay alguien. Es el campeón, es el luchador celestial, es el general de los ejércitos de Israel que tiene la clave para la victoria. Por lo tanto, no es una lucha sencillamente de a ver quién gana entre dos fuerzas iguales. No, es una lucha de que ya queda bien claro desde el principio. Aquí hay un claro vencedor y hay un claro perdedor. El vencedor es este luchador, este capitán celestial. El derrotado es el que se le opone. Estos injustos, estos opresores, estos malvados que se oponen. ¿Cuál es la clave? ¿De qué manera alguien puede en medio de esta batalla salir victorioso? Pues confiar en el luchador celestial. ¿Entendéis? Este es el hilo de pensamiento que está teniendo el salmista. Y el Señor, este líder celestial, va a destruir, va a disipar como humo, va a derretir como cera a todos los impíos que se alegran. Por lo tanto, si hay un israelita que está confiando en el campeón celestial, alégrate, dice versículo 3. Alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, que rebosen de alegría, porque aquí viene el líder, el capitán. ¿Quién es este líder, este capitán? Pues dice en el versículo 4, cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos. Esta palabra desiertos se puede traducir como desiertos. De hecho, en un sentido tiene bastante sentido que se traduzca como desiertos, porque está hablando de la experiencia en el desierto de los israelitas. Pero hay otra manera por la que se puede traducir también, y es nubes. No sé si recordáis, los que estabais, cuando hablábamos de capítulo 7 de Daniel, hablábamos del jinete de nubes. Este es un concepto que desde luego estaba muy arraigado, y lo vemos por un montón de poemas y un montón de literatura de este tiempo, del Próximo Oriente, que ha llegado hasta nuestra época, acerca del jinete de nubes. El jinete de nubes era el concepto, por ejemplo, era un título que tenía Baal, jinete de nubes, como el que cabalga las nubes, el que cabalga específicamente las nubes. Baal era el dios de la tormenta y de las lluvias. Entonces él viene cabalgando como en un carro, que son las nubes, y con los truenos cayendo, y entonces va destruyendo. Pues sabes, hay varios lugares en el Antiguo Testamento en los que a Dios se le llama el jinete de nubes, o la imagen de Dios es alguien como que viene cabalgando sobre una nube. Por ejemplo, lo tenemos en Deuteronomio 33-26, el Salmo 18-9, Salmo 104, 3 y 4, Isaías 19-1, Nahum 1-3. Entonces, este es un concepto que está muy, muy adentrado también. Y entonces, la idea que tenían los israelitas, específicamente cada uno de estos textos, si quieres luego te puedo pasar los textos para que los mires, pero cada uno de estos textos no es solamente hablando de Dios, sino del Dios poderoso que viene a juzgar y a destruir a sus enemigos. Ese es el concepto. Así que, quizá lo que está ocurriendo aquí es que el Dios de Israel está diciendo, este Baal no es el jinete de nubes. Él no es el jinete victorioso que viene a traer juicio. No. Ese soy yo. Baal es un usurpador. Aquí viene el auténtico jinete de nubes, el general victorioso. Así que este jinete de nubes, aquí se le pinta como el que, padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Qué bello esto que dice, ¿verdad? Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Este es el Señor. Y fíjate, lo está ejemplificando en el hecho de que aquí viene Él a la cabeza de un ejército de cautivos que habían sido esclavos de los egipcios, que los he liberado con mi brazo fuerte, y aquí vengo yo a la cabeza de ellos, y se me van a oponer reyes, se me van a oponer ejércitos poderosísimos, con carros herrados, con armas mucho más poderosas de las que yo tengo, ejércitos más numerosos, con gigantes, con murallas.
van a caer como cera en el fuego. Porque aquí está el jinete de nubes. Aquí está el gran general, el campeón cósmico, y no hay nadie que pueda con él. Así que él se opone a los poderosos, a los soberbios, pero ayuda a los humildes, a los pequeños, a los justos que claman a él. Este es el Señor, este es el Dios de Israel. Y fíjate, a partir del versículo 7, ya no nos queda ninguna duda del episodio del que está hablando David. Dice: oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto. Otra razón, por cierto, por la que creo que deberíamos decir jinete de nubes en el anterior versículo, es que aquí esta palabra en el hebreo desierto no es la misma que se usa antes. Entonces, hay más palabras para hablar de desierto, pero bueno, en cualquier caso. Está hablando de lo que ocurrió en el desierto, ¿no? Cuando Dios mismo iba delante, con la columna de fuego, con la columna de nube, guiando a su pueblo como una marcha militar rumbo hacia la tierra prometida. Tembló la tierra, se derramaron los cielos ante la presencia del Señor. Y aquí viene el primer monte. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Y aquí tenemos la mente en Sinaí, este lugar, esta montaña de Dios, donde en medio de terremoto, en medio de nubes, desde luego, de fuego, de viento impetuoso, Dios constituyó a Israel como nación y entró en un pacto con ellos. Un pacto que Dios se comprometió a llevar a cabo. Él entraría en un pacto con su pueblo, Él lo cumpliría, porque Él es Dios que no miente. Así que, al llegar a el primer monte, el monte Sinaí, habla de la fidelidad de Dios. Tú esparciste lluvia abundante. ¿Os acordáis la lluvia como símbolo de la fidelidad de Dios que estábamos viendo el otro día? Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios. Tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada, cuando estaban en el desierto y no podían más. Dios les daba el maná, Dios les daba codornices, Dios les daba el agua, Dios hizo que su calzado permaneciera, que su ropa no se corroyera. Dios fue fiel al meterlos en su heredad, al darles la tierra que los había prometido. Aunque ellos habían sido infieles, Dios fue fiel a ellos, absolutamente fiel a ellos. Este es el Dios que cumple el pacto. Este es el Dios que puede con sus enemigos, que los va a derrotar. Los de tu pueblo se establecieron en ella, versículo 10. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. Él es el Dios de los pobres, de los desheredados, de las viudas, de los huérfanos. Es el Dios de los que no pueden, pero es el Dios que se opone a los fuertes. Fíjate el versículo 11. El Señor da la palabra a las mujeres. A las mujeres son las que dan la buena noticia. Y por ejemplo podemos pensar en Miriam, el cántico de Miriam en Éxodo 15. Las mujeres que están dando las buenas noticias de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y podemos pensar, por ejemplo, cuando David derrotó a Goliat en la batalla de Gat, ¿verdad? Que fueron las mujeres las que estuvieron cantando y gritando y danzando. Que Dios ha hecho que Saúl mate a sus miles y David a sus 10.000. Y desde luego podemos pensar en las mujeres que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Ellas fueron las que vieron la tumba, las que vieron a Cristo resucitado, las que fueron donde los discípulos, que no les creyeron, por cierto. Las mujeres, las que se supone que no valen para la sociedad. No, ellas son las que dan las buenas noticias. Ellas son las que entonan alabanzas a nuestro Señor. Sin embargo, los reyes de los ejércitos huyen. Los poderosos, los de las manos de oro, como estaba diciendo Santiago, ellos huyen, ellos no tienen nada, ellos han sido derrotados porque ellos se oponen al Señor de los pobres, al Señor de los huérfanos. Y la que se queda en casa repartirá el botín. La que no ha ido a la batalla, la que no tiene fuerza, la que no tiene una espada, ella es la que reparte el botín. ¿Por qué? Porque no tiene espada, porque se ha quedado en casa, porque no tiene fuerza, pero tiene al Señor. Y confía en el Señor. Y el Señor es el que da la victoria. Amén. Y ya está. Gloria a Dios. El versículo 13 es muy
extraño, pero desde luego es bellísimo. Fíjate, dice, cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas de oro resplandeciente. Una paloma. ¿Qué son las palomas? Las ratas del aire, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué son las palomas? No. Las palomas pueden ser lo poco que tú quieras. Pero ahí están esas palomas que han confiado, esas personas que no valen nada, que no son nadie a simple vista, pero han confiado en el Señor de los ejércitos. Y allí pueden residir en los apriscos, en el barranco, donde nadie los puede atrapar. Y allí tienen sus plumas de oro y de plata. Dios las embellece, Dios las protege, Dios las da. Y no tienen de qué preocuparse, porque tienen al Señor de los ejércitos. Porque el jinete de nubes está de su parte. Y aquí es donde entra en juego el segundo monte. Hemos hablado del primer monte, el de la fidelidad, del poder de Dios, del Dios de los pobres. Dice, versículo 15, monte de Dios es el monte de Basán, monte de muchos picos es el monte de Basán. Alguna vez hemos hablado ya acerca de esto, el monte de Basán. La región de Basán estaba muy al norte, en la tierra de Israel. Ya en las obras, en las tabletas de arcilla que se han encontrado en las bibliotecas antiguas, extrabíblicas desde luego, sabemos que se le conocía a este sitio, Basán, como el lugar de la serpiente. En Basán hay un monte, desde luego es el monte de Basán que está hablando aquí. Es el monte más alto de todo Israel. Es el monte más alto de toda la zona alrededor, de todo el Próximo Oriente. Este monte es el monte Hermón. Este monte, para los antiguos, se conocía como las puertas del inframundo, las puertas del infierno. Y aquí en el hebreo, en este versículo 15, dice, monte de Dios es el monte de Basán. Cuando dice monte de Dios, dice literalmente monte de Elohim. Está bien traducido porque Elohim es una palabra que se usa para hablar de Dios. Pero sabes, Elohim es una palabra plural. También, en muchas ocasiones, y también está bien traducido, se puede traducir como dioses. ¿Vale? Entonces, esto podríamos traducirlo legítimamente como el monte de los dioses, en lugar de el monte de Dios. Y yo creo que tendría mucho más sentido. ¿Por qué? Porque está contraponiendo, si os dais cuenta, dos montes. Y ahora a continuación va a hablar de un asalto de un monte a otro. Una guerra entre los dos montes. Y además, sabéis lo que es el monte Olimpo en Grecia, ¿no? El lugar donde vivían los dioses. Pues los dioses cananeos vivían en el monte Hermón. Ese era el monte Olimpo de Canaán. Allí es donde se congregaban, allí es donde tenían sus reuniones, donde se supone que hacían sus cosas, sus juergas, yo que sé qué harían los dioses allí. Pero allí, ese es el lugar, ese es el monte Olimpo del Próximo Oriente. Allí es el lugar, el monte cósmico, donde tenían su residencia los dioses. Y además, otra de las razones por las que creo que está hablando del monte de los dioses es porque en el versículo 16 habla de que esos picos, que también se puede traducir como esos poderes en el monte de Basán, miran con envidia. ¿A dónde miran con envidia? ¿Por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Al otro monte, al monte Sinaí. Entonces, le está diciendo, ¿por qué miráis con tanta envidia al monte Sinaí? ¿Por qué? El monte Hermón es más alto que el monte Sinaí, mucho más alto. ¿Por qué estáis mirando con tanta envidia? ¿Por qué? Porque allí Dios ha decidido residir, porque allí Dios ha entrado en un pacto con su pueblo, porque el monte Sinaí simboliza la liberación del pueblo de Israel, porque el monte Sinaí simboliza el poder del Dios de Israel. Por lo tanto, realmente lo que se está dejando permear aquí es una inquina, un odio de este monte como representación de sus habitantes, de estos dioses falsos, de estos dioses demoníacos, al Dios de Israel y al pueblo de Israel. Así que tenemos aquí como concentrado un poco una pildorita de lo que ha sido la guerra cósmica
de Dios contra los dioses de las naciones. El Dios de Israel contra los demonios. Versículo 17. Los carros de Dios son miríadas, millares y millares. El Señor está entre ellos, en su santidad, como en el Sinaí. Aquí vemos un asalto, ¿no? Un ejército, Dios mismo, al frente de su ejército de carros, de millares, un ejército implacable al asalto. Un ejército implacable al asalto de esta otra montaña, del Monte Hermón, de los dioses falsos, de los demonios. Y en este asalto, dice el versículo 18, tú has ascendido a lo alto. ¿Quién ha ascendido a lo alto? El Dios de Israel, el jinete de nubes, el campeón celestial, ha ascendido a lo alto, al más alto monte, al Monte Hermón. Has llevado en cautividad a tus cautivos, has derrotado a los enemigos, has tomado el botín, has tomado cautivos, has recibido dones de entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor habite entre ellos. ¿Sabes? Esta no es la última vez que se habla de este versículo, que se dice esto en la Biblia. Efesios 4:8. Pablo alude a este mismo hecho, a este mismo versículo, a esta guerra de los dos montes. Dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Está citando este mismo versículo. Porque, ¿sabes? Según vemos claramente en el Nuevo Testamento, este jinete de nubes, este campeón celestial, este general de los ejércitos del Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el general victorioso. Él es el que estuvo cuidando a los israelitas en el desierto. Él es el que hizo un pacto con ellos en Sinaí. Él es el que fue al frente para conquistar la tierra prometida. Él es el que fue al Monte Hermón. Mateo 17, del 1 al 9, la transfiguración. Aunque no aparece explicitado, lo mencioné un poco cuando estábamos hablando en Mateo, de la transfiguración, pero justo antes están en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos está a los pies del Monte Hermón, y luego habla de que suben a un monte alto, y desde luego el monte más alto es el Monte Hermón, de toda esa región. Así que estoy seguro de que era el Monte Hermón donde fue la transfiguración. Así que fíjate lo que estaba haciendo Jesús allí en la transfiguración. Allí estaba con tres de sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan. Y se quitó el velo que cubría su gloria. Y allí se pudo ver claramente quién es Jesús. Imagínate, en el cuartel general de los enemigos mileniales de Dios. Allí donde estaban los dioses de las naciones, allí congregados, haciendo una barbacoa o algo. Allí se presenta el Dios de Israel y dice, aquí estoy yo. Venid a por mí. Es como que le das una chuleta a un perro. Ven aquí, venga, vamos, ven aquí. Y pocos días más tarde, allí estaba. Ellos habían atrapado a Jesús, habían mordido el anzuelo. Y fueron donde Jesús y lo mataron. Cuando vemos en la muerte de Jesús, Jesús cita Salmo 22:1. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es el Salmo 22:1. Pero el Salmo 22 sigue hacia adelante. Y habla del sufrimiento del Santo de Israel. Y en medio de su suplicio, el versículo 12 del Salmo 22 dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Aquí están los dioses de las naciones cantando victoria. Ellos se piensan que han derrotado a Jesús, de la misma manera que los romanos en la batalla de Cannae se pensaban que habían derrotado a los cartagineses y iban a por ellos, los hemos vencido, es la victoria total, pero no conocían la estrategia del gran general. Y es que en medio de su victoria fue su peor derrota. Y Cristo derrotó, pisó la cabeza de la serpiente cuando la serpiente pensaba que había ganado al morderle en el talón. Cristo, por medio de su muerte, consiguió la vida
de todos los que confiaron en él. Fue la mayor victoria. Cristo obtuvo la total victoria en medio de su derrota. Dice Colosenses 3, a partir del versículo 13 hasta el 15, dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esta es la victoria de Cristo. Esta es la gran victoria del campeón celestial. Y fíjate, aquí habla de el comienzo de la conquista. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en medio de él. Pablo está aludiendo a algo que se solía hacer en las victorias de los romanos. Y es que hacían un desfile público de la victoria, y allí llevaban a todos las filas de miles de cautivos que habían conseguido. Hemos derrotado a los germanos, a esta tribu, y entonces allí iban con todos los miles de los cautivos que habían cogido, todos los tesoros que habían conseguido, y todos en Roma aclamando al general vencedor. Y el botín era el premio del general vencedor. Todos le aclamaban y todo se lo daba a él, porque él era el que había logrado la victoria para Roma. Pero después, el general vencedor repartía esos despojos entre los suyos, entre su pueblo, entre su ejército. Por ejemplo, esto lo vemos en Isaías 53, fíjate, versículos 11 y 12, el canto de Isaías al siervo sufriente. A partir del versículo 11 dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Te das cuenta? Reparte con los suyos, con los fuertes. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él es el general victorioso que recibe la honra, que recibe el botín, pero lo reparte. Lo reparte entre los suyos. ¿Cómo lo reparte? Antes estábamos leyendo Efesios 4:8. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Este es el repartir que hace Cristo en medio de los suyos. El siguiente versículo 9 de Efesios 4, dice: esta expresión ascendió. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra, o también a las profundidades, es decir, la tierra. Él había descendido a la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba hasta los cielos. ¿Cómo descendió Cristo después de haber ascendido? ¿Cómo descendió a la tierra a dar estos regalos a los hombres? Pues él descendió al enviar a su Espíritu Santo a repartir estos despojos, este botín entre los suyos. ¿Cuáles son estos despojos? Son las armas que había arrebatado al enemigo. En su conquista, en su victoria, él ha arrancado, ha usurpado de las manos las armas, de las fauces a cautivos, y ahora él lo reparte entre su pueblo. Y esto lo hizo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y dio dones a su pueblo. Dio regalos en forma de capacidades espirituales especiales y en forma de personas. A continuación, versículo 11, dice que estos regalos tuvieron forma de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Estos son los despojos. Estas son las armas arrebatadas de manos del enemigo que Cristo regaló a su iglesia. Así que la caída de Basán, la caída de Hermón, la victoria de nuestro Señor, no es sencillamente nuestra victoria en el sentido de que un día iremos al cielo, que lo es, pero además es el comienzo de la conquista de las naciones por parte del Dios Todopoderoso. Vamos un momentito a Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, cuando vemos, por ejemplo, la presencia de un viento impetuoso y de fuego, estamos viendo la presencia de Dios. Y no solamente en sí la presencia de Dios así como algo etéreo, sino la presencia de Dios ordenando, encomendando a alguien para un propósito, para una misión en específico. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Por ejemplo, vemos Elías cuando fue encomendado por Dios. Segunda de Reyes 2, 1 y 11. Job, cuando al final entra en razón y quiere humillarse delante de Dios en medio de lo que está ocurriendo. Dios aparece en medio de un torbellino, ¿no? Cuando Ezequiel es llamado, Ezequiel en el capítulo 1 se ve el trono de Dios en medio de vientos impetuosos y también fuego en medio del trono de Dios. Cuando vemos a Dios presidiendo en un consejo, un concilio con los seres celestiales, como vemos por ejemplo en Isaías 6:4, Daniel 7:9, vemos como hay fuego alrededor. La misma palabra serafim, ¿habéis oído alguna vez? Este tipo de ángeles, de seres celestiales, vienen de la palabra hebrea, del verbo hebreo saraf, que significa quemar. Los serafim son los que arden. ¿Por qué son los que arden? Porque están en la presencia de Dios. Ellos son los que custodian la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es fuego abrasador. Por lo tanto, lo que estaba aquí ocurriendo en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, es que el Espíritu Santo, Dios ha enviado al Espíritu Santo para dar poder a la iglesia y para encomendar una misión a la iglesia. Y esta misión se empieza a cumplir desde el primer día. Dice a partir del versículo 5, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones del cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hay varias razones por las que pienso que el autor, Lucas, el autor de Hechos, está a propósito intentando conectar este episodio con el episodio de Babel. La división de las naciones, como la vemos en Génesis 10 y en Génesis 11. Y en Génesis 10 tenemos una tabla de naciones. Está en inglés, lo siento. Aquí hay un montón de naciones de las que habla Génesis 10, tal y como se repartieron de los hijos de Sem, Cam y Jafet, se repartieron por las naciones a partir del evento de Babel que vemos en Génesis 11, ¿no? Entonces, hay varias razones por las que esta tabla de naciones que habla en Génesis 10 tiene mucha relación con las naciones de las que habla en Hechos capítulo 2. Bueno, para empezar, la división de las naciones en Génesis 10, lo vemos en Génesis 11, es por el idioma, ¿no? Dios confundió el idioma, por lo tanto se separaron las naciones. Y ahora, con la llegada de Pentecostés y el don del Espíritu Santo que les dio que pudieran hablar en el idioma de cada uno, se estaba revirtiendo este proceso, ¿lo veis? Por lo tanto, Dios estaba yendo a la conquista de las naciones. Ha despojado a sus dioses y ahora va a la conquista de las naciones. ¿Entendéis? En la tabla en Génesis 10, el orden por el que vemos cómo están situados, cómo va poniendo
todas las naciones, es desde la parte más oriental de Mesopotamia hacia el occidente. Este es el mismo orden que da Lucas de las naciones en el versículo 9. Es el mismo orden que usa Lucas, partiendo desde partos, medos y elamitas. Elamitas, y en Partia, los medos por aquí. Entonces, está partiendo desde la parte más oriental de Mesopotamia y va hacia el occidente. Perdón, lo tengo aquí el mapa este. Partia, Media y Elam, ¿vale? Están aquí. Ahora, si vemos que va hacia el occidente, ¿cuál es la parte más occidental de la tabla de las naciones de Génesis 10? Tarsis, España. ¿Cuál es la parte más occidental de las naciones en Hechos 2? Roma. Es la parte más occidental. Vemos en Hechos y vemos en la historia de la Iglesia como la manera en la que la Iglesia se ha ido creciendo ha sido de este a oeste. Pues bien, falta España. Falta España en Hechos. Falta España en Hechos 2, en la historia de Hechos. Pero es que también en la historia de la Iglesia en España, en un sentido tremendamente grande y doloroso, falta España. Esto lo entendió Pablo perfectamente. Pablo sabía que faltaba España para que, como dice Romanos 15:16, la ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo quería venir a España. Él deseaba venir a predicar en España, como dice Romanos 15:24, 15:28. Pablo quería venir a España y predicar en España porque sabía que Dios tiene un amor especial para España. Si queréis en casa podéis leer en Isaías 66, sobre todo versículos 18 y 19. Vemos que en el plan de Dios está Tarsis, está España. Y sabes, el plan de Dios no se cumplirá hasta que España no se rinda delante de Cristo. Sí, Señor. Eso está profundamente arraigado en el espíritu de Pentecostés. Y es por eso que me gustaría animarnos, hermano, en este Pentecostés, viendo como nuestro Señor es el vencedor. Viendo como, sí, somos tan pocos y no tenemos recursos. Y no tenemos muchas capacidades. Pero el gran general va adelante, ¿eh? Él es el vencedor. Amén. Él es el que ha obtenido la victoria. Y si vamos con Él de la mano, no solamente va a tener la victoria, sino la conquista. Amén. Sí, Señor. Así que en esta mañana, hermanos, en este día de Pentecostés, celebrando el aniversario de esto que ocurrió en Hechos capítulo 2, me gustaría que diéramos un paso adelante. Me gustaría animarte a que dieras un paso adelante y te pusieras en manos de nuestro Señor, en manos del Espíritu Santo, para ser un arma que ha sido arrebatada de manos del enemigo, como era yo y como eras tú, y ponernos en las manos diestras de nuestro general, para salir y conquistar nuestra tierra, para salir y hablar a nuestra familia acerca de este gran capitán, acerca de este gran jinete de nubes, amando a nuestra tierra como Él la ama, amando a nuestra familia como Él la ama, sin miedo a que nos digan, sin miedo a que yo tenga palabras torpes y malas, que las tengo, pero no es con el poder, no es con carros, no es con ejércitos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Me gustaría que en esta mañana, me gustaría invitarnos a que seamos sus testigos, sus embajadores. Que no dejes pasar una conversación sin hablar de Él. Que no dejes pasar un encuentro divino de estos que Dios pone en tu vida sin mencionar a Cristo. Sin que se vea a Cristo en tu vida. Me gustaría animarte a que te pusieras en manos de Dios para ser un instrumento para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, un regalo de Dios a la iglesia, dando un paso adelante y diciendo, yo quiero servir en la iglesia.
Yo quiero prepararme para servir a mi pueblo, para servir a España. Eso es ser un patriota. Eso es buscar el bien de España. El buscar el bien de España no es votar a un partido o al otro. No tiene nada que ver con eso. Es buscar ser un instrumento en manos de Dios para conquistar nuestro país. Eso es, ese es el plan de Dios. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por el amor que tenía Pablo hacia España. Muchas gracias por estar ahí presentes en la tabla en Génesis 10. Muchas gracias por estar presentes en Isaías 66. Te quiero dar muchas gracias por el amor que tú tienes hacia mi país, Señor. Te quiero dar muchas gracias por cada una de las personas que a lo largo de la historia tú has enviado a venir aquí a esta tierra dura y seca, Señor. Te quiero rogar que tú me ayudes a mí y a mis hermanos a ser instrumentos torpes, rotos, malos, pero en las manos diestras del Señor. Señor, ayúdanos a dar un paso adelante, a hablar de ti sin miedo, a perder sin miedo amistades, a ponerlo todo delante de tu altar. Ayúdanos a amar a nuestro país, sabiendo que el bien último de mi país es Cristo, Señor. Te pido que tú nos ayudes como iglesia a ser una lumbrera, a ser una luz, una vela en medio de este país de tinieblas, Señor. Ayúdanos a buscar, seguir al capitán, al general, al campeón de la vida, Señor. Sabiendo que es de Él de quien dependemos, que Él ha obtenido la victoria, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que está aquí, que nunca han puesto su confianza en Cristo, Señor. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú los convenzas, Señor, de su pecado, de su necesidad de Jesucristo, de salvación, Señor. Que puedan clamar a ti, que puedan pasar de muerte a vida, que puedan pasar de ser instrumentos en manos del enemigo a instrumentos en manos del Redentor, Señor. Te pido todo esto en el precioso nombre de nuestro Salvador, de nuestro capitán, del jinete de nubes, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.